me tardé un poquito porque quise acabar de divertirme leyendo un poco la historia de lo que más pienso enfatizar la clase de hoy, con la cual ya vamos a terminar un delicioso viaje a Francia. Eh, bueno, básicamente vamos a hablar de tres compositores. Ravel, conocidísimo, entre otras cosas, por su bolero, su concierto para la mano izquierda, dedicada a un pianista que perdió la mano derecha en la Primera Guerra Mundial, o su concierto normal, digamos, para dos manos para piano. El otro es quizá, miren, el que no sea de mi absoluta preferencia, no le quita su enorme tamaño. Y realmente, la obra que me convenció de él es la que vamos a ver hoy. Estoy hablando de Claudio Aquiles Debussy, un músico sumamente importante, yo diría de los icónicos. O sea, está en el panteón de los grandes a niveles muy fuertes. Como vanguardistas, quizá es el contrapunto del Wagner alemán, y con una sola ópera, que vamos a oír, que la ópera se llama Peleas et Mélisande. Bueno, entonces Debussy. Y el otro es todavía uno más contemporáneo, que yo la primera vez que escuché hablar de él es porque había una pareja de pianistas, un matrimonio, que tocaban el concierto para dos pianos de Poulenc, de François Poulenc, un músico todavía más siglo XX. Pero Poulenc es digamos el músico contemporáneo francés a todas estas corrientes. Desde Debussy empieza, pero aquí es todavía más. Ya ven que en París, más quizá que en música, quizá en música es más fuerte Viena o Berlín, o hasta Londres. Pero la realidad es que en París se desarrollan como en ninguna otra capital del mundo. Y ojalá esté Rita porque nos va a echar una manita luego. Eh, Todas las vanguardias del arte plástico. Es el gran país, París bohemio, los fabulosos 20, antes la Belle Époque, etcétera, etcétera, etcétera. Una manera muy sabrosa de vivir eso. Les recomiendo, vean la película de Woody Allen, Midnight in Paris, es excelente. Imagínense una época en la que contemporizan Picasso con Dalí, con Verlaine, esa es la época de Poulenc. Ahorita les platico ya fechas y demás. Bueno, hoy me comentó Esteban que ya faltaba muy poco porque he dado básicamente puros bocaditos y ya nada más nos quedaban dos bocaditos, que es bueno, no es tan bocadita la duración de la obra de Ravel que voy a poner, que inclusive vamos a escuchar primero una introducción ni más ni menos que con Simon Rattle. Estoy hablando de una suite orquestal pero con coros
Pues yo creo que probablemente de la música, si no la más, porque yo siento lo mismo, por ejemplo, en el segundo concierto para piano de Prokofiev, pero de la música más sensual que puede haber. Estoy hablando de Daphnis y Chloe, de Ravel, en donde el coro casi sin música y sin palabras, lo que nos va a dar son murmullos, puros murmullos, puros sonidos a capela. Van a ver qué cosa tan bella. No conozco así, o sea, ahorita les platico de qué trata, más o menos, un poquito de la historia. Después me voy a brincar, no voy a ir en orden cronológico, a la última escena del diálogo de Carmelitas, que es la gran ópera de Poulenc. Y por último, le quiero dedicar un buen rato, lo que nos quede de clase, a, a escuchar, porque la tenemos completa, a Peleas y Melisande. Y les puedo decir cómo creo yo he oído, tuve la suerte de escuchar Peleas y Melisande eh, en Nueva York con Bernard Haitink en el Carnegie Hall y creo que era la Sinfónica de Londres, no recuerdo exactamente la orquesta. Y era como, no era la ópera, sino que era un concierto operístico en donde cantaban arias, pero inclusive hasta un poco actuadas, de Peleas y Melisande, y sin ser toda la ópera. ¿De qué se trata Peleas y Melisande? No sé, no la van a disfrutar para nada si no logran desconectarse. Nos vamos a ir a un mundo, ¿cómo les podría yo describir? Sí saben lo que quiere decir la palabra onírico, como de sueño. No es el mundo de aquí ni de ahora, pero para nada. Es una especie de viaje de LSD o no sé. Tiene algo, ahorita les voy a platicar, pero si lo abordamos como abordamos una sinfonía de Brahms, dudo que nos guste. Por allí les voy a leer lo que opinó un, una de las figuras contemporáneas de, de Debussy cuando oyó la obra. Dijo que no le producía absolutamente nada, que no era música. O sea, es es un verdadero contrapunto, pero es como el impresionismo en pintura, o más bien el simbolismo. Miren, si ustedes ven un paisaje, un instante, matemáticamente divídanlo entre lo más chiquito que se imagine, de tiempo. Ya no va a ser igual, todo es efímero, en el arte plástico como en la música, evidentemente, en la música sí transcurre, pero en la imagen de lo que uno ve, también es efímero. No vemos dos instantes exactamente igual. Por eso se pinta, creo que es Monet el que pinta la catedral, creo que de Rouen, a diferentes horarios. Y pues claro que se ve muy diferente. Y es muy interesante ese momento, obviamente conectadísimo con la luz, con
quizá yo pienso un poco más con lo óptico que con lo auditivo, y estamos hablando de música, porque cuando quiero entender a Debussy, se habla más en términos pictóricos que a toda esta corriente, pero básicamente el gran ícono de esta corriente es Debussy. Y se habla del color, de la textura, más que del ritmo, que de la melodía. Y es algo como muy francés, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar un alemán tan preocupado por cómo sabe la comida como auténticamente sí un francés. Tienen puntos de vista muy opuestos, digamos, hasta casi caricaturescos. En Europa las culturas son muy fuertes, inclusive regionales, no solo nacionales. Bueno, entonces vamos empezando con la música y me arranco así. Miren, las fechas de Ravel. ¿Dónde nace Ravel? Ravel nace en Po. Eso es en la parte suroccidental de Francia, pegado al País Vasco español, y por lo tanto este es el País Vasco francés. Entonces, que quizá el vasco francés se parece más al vasco español que al francés, o que el vasco español al madrileño o al catalán. De ahí es Ravel, y no lo digo en un sentido racista, ni mucho menos, sino cultural, porque, insisto, las culturas europeas pesan, y eso es padre, además, me parece, y muy valioso, y qué delicia no cerrarse a ninguna, nos hace más ricos a todos. El caso es que, miren, Ravel nace en 1875, o sea, todavía un cuarto de siglo antes del siglo XX, y muere joven, relativamente a los 62, en 1937. En otras palabras, vive la Primera Guerra Mundial, tan terrible en algunos aspectos como la Segunda. Para los parisinos creo que fue peor la primera que la segunda. Si no eran judíos, pues se la vieron un poquito mal, porque luego los entregaron. París, no Francia. Francia siempre ha sido un escenario de guerra terrorífico. Bueno, por cierto, les recomiendo la película Art de París, lo explica perfectamente. Bueno, eh, no era amigo de Debussy. Bueno, miren, Debussy no tenía amigos, tenía un carácter de los mil demonios, quizá con el único que se llevó fue con uno maravilloso que tampoco hemos escuchado en la clase, que sobre todo tiene una obra que todos van a conocer, Gimnopedias, que se llama Eric Satie. Es maravilloso Eric Satie. Bueno, pero Daphne Ciclo originalmente, ¿para qué se compone? Para un ballet en París, en donde se lo pide quién, ni más ni menos que el gran bailarín y coreógrafo polaco, que su película es maravillosa si no la han visto, Nijinsky. Las escenas de sus pleitos con Stravinsky son sensacionales. Bueno, y el gran promotor del ballet es el empresario ruso brillantísimo, Sergei Diaghilev. Bueno, pero el ballet no gusta porque la coreografía de Nijinsky dicen que es pesada. Eh,
es como tema griego que parece que no cae muy bien con Ravel. Sin embargo, su suite, ¿qué es una suite? Es como en El Caballero de la Rosa, hagan de cuenta que es lo que debiera ser la obertura con los leitmotivs que inclusive cada acción en la ópera o cada personaje tiene una melodía que se repite cada vez que sucede esa acción o que sale ese personaje. Pero aquí lo que hacen las suites es que hacen como un extracto de la música, un resumen de la música que el compositor, no me atrevo a decir de las melodías, de la música que el compositor acomoda como en un resumen de las obras. Pero busqué una y creo que así va a ser, en donde sí se oyen los coros, que es lo más importante. Bueno, eh, Ravel le llamó sinfonía coreográfica. Eh, Está basado en un poema de un autor francés, Fouquin, y se trata de dos pastores que se enamoran. El hombre que es o barítono o soprano, caben ambos, y ella, Melisande, ella es soprano. No miento, estoy en Daphnis y Chloe. Daphnis es hombre y Chloe es mujer, porque hay un hombre Daphne, que es femenino. Aquí Daphnis es hombre y Chloe es la mujer. Ambos son campesinos que se aman de una manera casi ingenua, como paradisiaca, como, como en un cuadro muy suave, digamos, con mucho colorido. La palabra correcta no es impresionista, pero algo como que además nos da ese apapacho, ese placer, que no se da tanto el alemán ni si se da el francés. Pues de pasarla bien. Para el alemán todo tiene que ser de vida o muerte. Para el francés es una tragedia un sándwich sin cebolla o con cebolla de más. El alemán con comer, pues ya estuvo, ¿no? Bueno, eh, eso se nota en este tipo de música que vamos a escuchar hoy. Yo le tiro, como les consta, más hacia lo alemán. Además es mi educación musical. Eh, bueno, la obra se estrena. Bueno, en esta sencilla historia de amor hay obstáculos, cada quien tiene uno. Eh, Chloe tiene admiradores porque es muy bella, que se mueren por ella. Y a Daphne, a Daphnis, lo quiere seducir una prostituta muy guapa. Entonces de eso trata. El ballet, más, no es ópera, es ballet. Es el argumento, pues que realmente no tiene mayor importancia, más que para que sientan esa sensualidad que les estoy diciendo. Eh, Porque inclusive las tentaciones se representan, con lo que pueden tener de sensuales, ¿no? Decía Luis Buñuel que sexo sin pecado era como salchicha sin mostaza. Entonces todo eso lo capta muy bien Ravel, que yo creo que es un gran músico. Fíjense que aunque quizá no lo parece, dicen que Ravel componía como relojero. ¿A qué me refiero? Un obsesivo perfeccionista. Ahí es donde sí creo el rumor de que era judío. Hay quienes dicen que sí, quienes no, parece que sí tiene sangre judía. Bueno, muy bien. Eh, ¿Quién lo estrena? Bueno, se estrena en 1909 en un teatro que tuve la suerte de estar la última vez que estuve en París, el Châtelet, y viendo un ballet precisamente, pero moderno. Allí se estrenó con un
célebre director, creo que sí es francés o suizo, no estoy seguro, Pierre Monteux. Es de la época de Ernest Ansermet, por ejemplo. Bueno, ¿y quién creen que, aunque no hizo la coreografía la hizo un tal Folichini, el que sí llevó el papel principal del baile, que era un bailarín? Quienes lo llegaron a ver dicen que no ha habido nada parecido. Hagan de cuenta Mahler dirigiendo, o yo no sé qué tan verdad o tan leyenda, no importa. Era el gran Nijinsky bailando. Bueno, cuando llegó a Londres y vino el coro mudo, se le llama, hacia los murmullos. Y les digo que para mí es de las cumbres de la sensualidad. No, bueno, se les vino Londres encima, les chocó a los ingleses. Y, inclusive los sintieron hasta grosero. Bueno, entonces vamos a escuchar primero, no sé si trae y si no les haré una breve traducción porque es muy corto, lo que dice de esta obra Simon Rattle, que además de un gran director que llegó al pináculo que es Berlín, además de eso es un extraordinario buen maestro de música y me encanta su didáctica y me encanta su sensibilidad. Entonces, por favor, Esteban, ponte los comentarios de Sir Simon Rattle. It's one of the most addictive pieces that there is. I mean, in some ways, it's almost more drug than music. But in fact, it's the piece I've done, it's the opera I've done the most. Once you've done it, all you can think about is, oh, when can I do this again? There's such a mystery in Pelléas and Melisande. Once again, it's a very filmic thing. And it's very hard to stage. And the idea, actually, that the singers can be wandering through the orchestra, and that indeed we will try to seat the orchestra as Debussy wanted, not in this block with woodwinds all together, but with them spread around the strings. So it will be a different feeling, and we'll have to get used to the sounds coming from other places and blending in other ways. I think it will be absolutely fascinating. Well, Peter is another person I've known all my life, and he's kind of astonishing force of nature, incredibly bright, extraordinarily eloquent, quite maddeningly certain of everything of which he's certain of. In fact, I mean, we would have worked much earlier if we hadn't met when we were in our early 20s. And within about 5 minutes, we had a completely furious argument about Richard Strauss. It took until my 30s, probably mid-30s, when we did Pelléas and Melisande together in Amsterdam. If I can just tell you, I mean, the very first day, Peter came, he flew from Los Angeles. He got off the plane at 7:30. He met an entire company of people and all the stagehands and all the people working around the theatre. They told him their names, which he didn't write down but then remembered and could still remember 3 years later when he came back to do the next version of it. He then did a 2-hour talk on Pelléas without any notes, and then rehearsed the first scene from a full score on which he had written nothing. And that's Peter. And the amount of knowledge and the amount of musical understanding staggered all of us immediately. He has a way of creating an atmosphere where everybody gives of parts of themselves that they thought were hidden or private. And he creates an atmosphere where everybody leaves their egos outside the door
and just simply works on what does this music mean. And I said to Peter, do you realize that Debussy said he wanted the orchestra to be the forest in Pelléas and Melisande, that he wanted Melisande to die among the first violins, and that's why we have to do this next. And he said, sold. And I think that the orchestra here won't quite know what's hit them, because he will be involved with everything, and they will find themselves doing things that they have never imagined they would be doing, or certainly they'll find themselves in an atmosphere that they've never had. And I think these wonderful open people will just love it. Bueno, independientemente de la traducción, vieron el entusiasmo que se le nota a Simon Rattle. Dice que para él es como una droga, que no la puede soltar, que cuando la está haciendo no quiere pensar en otra cosa. Es que, insisto, es maravillosa. Habla de Peter, me imagino que es o el coreógrafo o el director, la verdad no entendí, o el cantante, pero me encantó y pensé, qué maravilla poder penetrar a ese grado de profundidad a las cosas, a lo que sea. Que 2 horas sin ver la partitura estuvieron platicando sobre el sentido, porque pues lo técnico, lo histórico y todo, como que se da por hecho que estas gentes lo conocen hasta el último detalle, la última investigación, etcétera. Pero del sentido filosófico, auditivo, artístico, estético. Bueno, entonces, por favor, hoy es una clase de diferente manera de escuchar. Entonces, vayámonos a un mundo como placentero, sensual, que además, a como está el mundo, no nos hace ningún daño olvidarnos un ratito. Y es lo que se pretende además en este tipo de música. ¿Por qué? Porque es una gran mentira, mire. Porque lo efímero, por efímero, ya se vuelve falso. No sé si me explico. No puedo reproducir lo efímero, porque ya pasó. O sea, nunca va a ser lo mismo. Pero trato de poner la catedral a tal hora. ¿A qué hora? No es cuánto me tardé en hacer el cuadro. En fin. Todo este juego más bien es meternos a la sensación de estar como hasta sintiendo esos cambios instantáneos, el gusto de la música, la delicia del sonido, cómo el sonido me hace en el oído lo que a lo mejor el alimento en la boca, o el vino en el olfato y en la boca, o el tabaco, o yo qué sé. Así es como hay que escucharla. Bueno, entonces creo que bajo, o sea, olvídense de veras, trátense de meter. Obviamente yo recomendaría que cierren los ojos. Y vámonos de viaje. Entonces, por favor, Esteban, ponte Daphnis y Chloe. Oigan la maravilla de los coros. Es una verdadera maravilla.
Miren, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, o su servidor está acostumbrado, pero no puede uno, digamos, rehusarse a esta sensualidad. Es una delicia. Comentarios, mira. Eh, ya entendimos por qué el entusiasmo de Simon Rattle. Bueno, es bucólico. ¿Qué quiere decir de bosque? Es clarísimo. Empieza como con unos pájaros que suenan muy, muy fuerte. Eh, Se oye un amanecer, pero qué diferente a los amaneceres de Beethoven o de Wagner o de Mahler. Muy diferente. Miren, no sé si voy a decir algo, obviamente no misógino. Es, es lo último que podría yo hacer, sino más bien, quizá ¿y por qué? Por los roles sociales.
quizá la música alemana es más masculina. ¿Por qué? Porque el hombre es el cazador, digamos, el que va a la guerra. Y la mujer es más femenina, más francesa, la que gusta del detalle, de la preparación de la comida, de la decoración de la casa, etcétera, etcétera. Bueno, eh, qué diferente a Beethoven. Digo, es bucólico, pero nada que ver con la pastoral. Eh, de repente volamos, de veras parece que estamos en otro mundo. A veces hasta me sonó como música de caricatura de niños. Los silencios de repente, ¿no? Y de repente dije, bueno, ¿cómo puedo definir la diferencia con la música a la que estamos más acostumbrados? Y en eso encontré además un paralelo con uno de mis músicos favoritos también siglo XX, que es el gran Shostakovich. Y resulta que si se fijan, no hay un hilo conductor de la música. De repente, quién sabe qué va a venir, silencios, y no debe de haber. No hay una trama, no hay una historia, son sensaciones, eso también qué rico. No, no es una, en ese aspecto es totalmente, como les decía, contrapunto de Wagner, que luego, este, nomás dura 16 horas el anillo del nivel 1, desde los problemas de el nivel 1 hasta el ocaso de los dioses y todo hilado y demás, y egoísmo y todo. No, aquí simplemente la delicia de las sensaciones físico-musicales. Entonces, la verdad, muy disfrutable, pero qué bueno que entendí hoy tratando de explicarlo cómo se debe de escuchar esta música. Bueno, es momento del intermedio.